avanzado esto de las invasiones biológicas en épocas recientes, entonces no voy a acabar hoy, lo vamos a seguir viendo un poco más porque está súper interesante y, oh, qué la canción, y hay un montón de cosas que ver, entonces, bueno, hoy nomás empezamos y luego seguiremos un poco más. Ya tienen que ver una pantalla que diga invasiones biológicas. Sí. Sí, ya se ve. Ok, entonces, Sí. obviamente eso de invasiones biológicas quiere decir que hay especies que no estaban ahí que llegan de alguna otra manera. Entonces, de por sí siempre ha habido cambios en la biodiversidad. Puede haber especiación, puede haber extinción, puede haber inmigración y obviamente reemplazo. Si se acuerdan lo que vimos de biogeografía del Pleistoceno, eso les tiene que quedar clarísimo, ¿no? En el Pleistoceno hubo todo esto, especiación, extinción, inmigración y reemplazo, todo simplemente por el cambio climático. Es algo que se da de manera natural. Y obviamente eso se da a diferentes escalas espaciotemporales. Puede ser a muy largo plazo, puede ser a corto plazo, puede ser en lugares muy confinados, en lugares muy grandes, a nivel continental, etcétera, ¿no? Entonces, con tantito que se acuerden de lo que ya hemos visto, espero que quede muy, muy claro eso. Pero estamos hablando de otro tipo de cambios. Obviamente esto viene a partir de las crisis de biodiversidad, en el que los cambios que estamos sufriendo son más bien antropogénicos, o sea, producidos por el hombre, y más bien tienen que ver con extinciones a muy alto nivel y reemplazo de especies, pero por especies que vienen de otros lados. Entonces, esta introducción de especies son especies, no necesariamente solo especies, también pueden ser genotipos que llegan a lugares donde antes no estaban y generalmente van a ser movimientos que están favorecidos por humanos, ya sea a propósito o de manera accidental, y muchas son el resultado de actividades humanas como comercio, turismo, agricultura o control biológico. Ha sido ya muy evidente desde el siglo XVIII, o sea que imagínense cómo estamos ahorita. ¿Por qué es un problema esto de las invasiones biológicas? Primero porque hay un cambio muy importante en la composición de las especies, hay una homogenización de los hábitats y de las biotas, cambia el funcionamiento de los ecosistemas y deben entender que esto de que cambia se tiene que ver a largo plazo, las cosas no cambian de un día para otro, toman tiempo y es muy, muy difícil de documentar. Parte de lo que vamos a ver hoy es cómo se pueden evaluar todas estas invasiones. Y hay una pérdida muy importante de especies, eso quiere decir que cambian los patrones de distribución y también cambian todos los procesos, es decir, todas las interacciones que suceden entre las especies, por ejemplo, todos los procesos de evolución, simbiosis, parasitismo, herbivoría, polinización, los parasitoides de insectos, por ejemplo, cambian, etc. Entonces, ¿cómo generar soluciones si no acabas de entender el problema, ¿no? Entonces, para poder eh, proponer soluciones, primero necesitas generar cuantificaciones, es decir, tienes que poder poner una numerología a lo que está sucediendo en el lugar al que llegaron estas especies invasivas con respecto a cómo cambia la biodiversidad, cómo cambia la historia evolutiva, cómo están funcionando de manera diferente los ecosistemas y todo esto obviamente es a diferentes escalas espaciotemporales. Y la otra es que se necesita prever cuál va a ser el efecto de la introducción de algunas especies. Y todo eso es muy difícil de generar a gran escala. Lo que se ha hecho es básicamente un poco más a escalas más pequeñas. Y otro problema es que no hay marcos teóricos que te permitan definir o cuantificar cuál es ese impacto de las especies introducidas en los ecosistemas. Este es
una figura del artículo, luego se los paso, bueno, no es un artículo, es un capítulo de un libro, que en realidad tienes a muy diferentes niveles, impactos y, o sea, en los primeros cuadros son los métodos que vas a poder utilizar. Los segundos cuadros son a qué nivel de, de individuo, población, comunidad o red trófica se da el problema. Y luego hasta la derecha, la última columna, es los niveles de impacto que tienen estas especies introducidas. Entonces, ¿qué puedes usar? Puedes usar registros fósiles, datos que tengas desde hace mucho tiempo, análisis de isótopos estables, eso te da el conocimiento de las redes tróficas, por ejemplo. Fingerprinting es como huellas digitales químicas, genética de poblaciones, todas las herramientas de análisis de ADN. Por ejemplo, eDNA es análisis de ADN ambiental, ciencia ciudadana y modelos predictivos. Todo eso lo vas a poder usar en, por ejemplo, el registro fósil te puede dar información a nivel de comunidad, o a nivel de una red trófica, etcétera, ¿no? O sea, para que entiendan cómo está funcionando la gráfica. Y luego hasta la derecha tienen cuál es el impacto. Pueden tener impacto a nivel de nutrientes y flujos de energía, cómo funciona una red trófica, qué tan estable es su ecosistema, a nivel de comunidad, cuál es la estructura de la comunidad, cómo ocurren las especies, cuál es la dinámica espaciotemporal, a nivel de población, cuál es la estructura genética, cómo es el flujo génico, cómo es la demografía, y a nivel de individuos, si hay casos de hibridización, de fitnesses que también adaptados están, y las estructuras, las historias de vida de cada especie. El triangulito gris habla de la escala espaciotemporal. La más amplia estaría en redes tróficas y la menor a nivel de individuos. Entonces, no es un problema menor, es muy complicado y todavía se está desarrollando, pero ya hay un montón de herramientas y tienen un montón de ejemplos bien, bien bonitos de todos los problemas que está causando esta introducción de especies. Entonces, primero, ¿cómo sabes qué consecuencias a nivel ecológico está teniendo tu introducción de especies? Es muy complicado porque se dan a muy diferentes niveles tróficos. Solo se ha visto para unos pocos grupos, por ejemplo, o que sean muy carismáticos, como las aves, o que sean útiles, como por ejemplo los peces, que son una fuente de alimento muy, muy importante, o de manera como incidental el plancton, que se analizó por mucho tiempo para entender las redes tróficas de los peces y poder ver qué tanto se podía pescar. Entonces, de plancton sí tienen datos de mucho tiempo y saben las consecuencias de sus cambios. Otro problema es que los cambios son difíciles de interpretar porque pueden simplistamente atribuirlo a la introducción de alguna especie, pero en realidad te puede estar reflejando más las consecuencias de impactos humanos, como por ejemplo contaminación o movimientos, ¿no? Entonces, lo atribuyes a una especie cuando en realidad es más el impacto lo que te está produciendo el problema. Entonces, ¿cómo puedes medir el impacto de las especies introducidas? Para empezar, hay pocos estudios y se sabe ya concretamente qué pasa cuando la especie introducida está bien establecida y ya puedes detectarla como un problema, pero eso no es tan fácil porque, por ejemplo, hay especies introducidas que no necesariamente llevan problemas ecológicos. Uno muy evidente sería el desplazamiento de especies nativas, y en general los estudios que se tienen son estudios a corto plazo o muy locales, y entonces no se puede evaluar
a largo plazo ni a gran escala. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cómo detectas cuál especie es introducida? Entonces, obviamente esto tiene mucho que ver con el lugar de origen. Vimos el lugar de origen ya. ¿Alguien me puede decir cómo sabíamos de dónde era una especie o un grupo? Había varios criterios, creo. Ajá, Existía el de dónde había mayor número de individuos, ajá, los tamaños más grandes ajá, y también dónde había los genes dominantes, más genes dominantes. ajá. ¿Cuál era la única evidencia incontrovertible y absoluta? Ay, me maté buscándoles ejemplos y historias y todo. ¿Cuál es la única evidencia incontrovertible de un lugar de origen? No sé si tiene que ver con la diferenciación de la especie. No. ¿De dónde son los camellos? De Norteamérica. ¿Y cómo saben que son de Norteamérica? Por el registro, Por evidencia de... ¿Por? por el registro fósil. Ah, sí, gracias, exactamente, por el registro fósil. Entonces, la única evidencia incontrovertible de que algo no estaba es que no está en el registro fósil. Y una vez que lo tienen en el registro fósil, además de otras 15 características que ya dijo, perdón, no me fijé quién estaba hablando, pero bueno, ya lo dijo, esas son algunas de las evidencias de un lugar de origen. Entonces, si no está en tu registro fósil y no tienes muchos individuos, ambos sexos, etcétera, entonces puedes considerar que no está en su lugar de origen. Pero no es sencillo, no es nada sencillo determinar el lugar de origen de una especie. Entonces, obviamente, ¿cómo vas a saber si es introducida? Entonces, el registro fósil es una evidencia incontrovertible, pero lo que es importante es la presencia, la ausencia no, porque no sabes si es un subregistro, ¿no? Entonces, nomás acuérdense de qué pasó en el Pleistoceno, cuando tienen un empobrecimiento de las biotas del norte y las recolonizaciones son o de más al sur o de pequeños refugios, etcétera, pero finalmente vienen de otro lado, ¿no? Entonces, una es que tengan un registro fósil, otra es que haya alguna evidencia histórica. Esa evidencia histórica puede venir de literatura o puede venir de colecciones. Y otra es que tengan un conocimiento del hábitat, de la distribución geográfica, otros casos de naturalización, conozcan la diversidad genética. Una especie que está en su lugar de origen crees que tiene una mayor diversidad genética que una introducida que tiene que pasar por un cuello de botella y luego entonces un empobrecimiento por los patrones de reproducción y generalmente tienen al menos que tener una hipótesis de cómo llegó. Entonces, bueno, hay casos súper obvios, por ejemplo, en todos estos movimientos de plantas cultivadas de el viejo mundo a América, pues eso es muy sencillo, ¿no? Hay muchísima evidencia histórica y arqueológica y demás, pero de otros movimientos no es nada fácil. Por ejemplo, me gustó, les puse a la derecha porque voy a estar cambiando de tema. Ahorita es cómo sabes si una especie es introducida, ¿no? Entonces arriba a la derecha puse, mientras sigamos con ese tema, porque son diferentes fuentes de evidencia. Entonces, ¿cuándo tienes una evidencia paleontológica? Este ejemplo está muy bonito porque la pregunta era, Selaginella kraussiana es una especie introducida a las Islas Azores.
posterior al siglo XV. El siglo XV es cuando los europeos ya llegaron a las Azores y se establecieron. Para mí, ni idea dónde estaban las Azores, entonces les puse, son unas islas que están enfrente de Portugal, pero como pueden ver, perdón, no están nada cerca. Entonces, lo que hicieron fue buscar registros fósiles en perfiles de suelo de esporas. Obviamente esos registros de suelo se pueden fechar y encontraron que había abundantes esporas de Selaginella kraussiana en sedimentos que fecharon muy antes de la colonización europea. Entonces, en ese caso fácil, ya Selaginella kraussiana sí era nativa de las Islas Azores. Hay otra que se llama paleogenética. Ahí lo que hicieron es, sabían que esta Daphnia, que es un híbrido estéril entre dos especies, y entonces es partenogénica, es de origen americano, y se sabe que se introdujo con este pez, Micropterus salmonoides. Ese pez se llevó de América a África porque se come y se pesca, y sabían que se había introducido el pez en más o menos esas fechas, y entonces hicieron un análisis por medio de isoenzimas de la pulga, y en 60 años esa pulga partenogénica desplazó y extinguió a la pulga nativa, que era Daphnia pulex, que era diversa genéticamente y que estaba bien establecida, y sin embargo esta partenogénica le ganó porque una reproducción partenogénica es muchísimo más rápida y más eficiente que una de reproducción sexual. Hay otras que pueden ser observaciones históricas. Por ejemplo, ya les dije del plancton, como tenía una importancia muy grande para las pesquerías. Se hicieron registros desde hace como 70 años, y entonces tienen más de 200,000 muestras de plancton para saber qué tanto pueden pescar. Otro caso muy conocido es todos los peces del Mediterráneo, que también se pescan muchísimo, y entonces se tienen registros desde 1800. Todos esos registros fueron utilitarios. Hasta hace muy poco se empezaron a usar con fines biológicos, de saber cómo se han movido las especies, tanto en el plancton como en las pesquerías oceánicas y del Mediterráneo. Bueno, otra fuente de cómo saber si una especie es introducida son las colecciones. Entonces, aquí va a ser un breviario cultural de las colecciones científicas, porque no cualquier acumulación de mugres es una colección científica. Tiene que tener ciertas características. Son muy importantes porque es lo que te permite identificar una colecta nueva. Se supone que simplemente por comparación entre ejemplares podrías determinar una especie. Eso quiere decir que los ejemplares que ya se han colectado tienen que estar resguardados y se tienen que usar para referencias y determinaciones nuevas. Entonces, aquí puse, esta es la colección mastozoológica de la UNAM, y quiero que se den cuenta que una colección de trabajo no necesariamente tiene que estar bonita, tiene que ser útil, y para que sea útil tiene que estar etiquetada, se tiene que poder manejar, tiene que tener toda la información accesible, y una colección solo va a ser útil cuando los expertos, taxonómicamente hablando, la hayan revisado. Entre más aislada tengas tu colección, menos relevancia tiene. Entonces, es muy distinto tener una colección para exhibición, que es como la de arriba, ese es de un museo para ir a visitar, contra una de trabajo a la que le tienes que dar mantenimiento. Entonces, tienen que tener datos completos, el material tiene que estar bien colectado y preservado. Y sí, muchos colectores, muchos taxónomos son acumuladores, entonces generalmente hay un montón de material rezagado en las colecciones. Tienen que tener un objetivo para esa colección, es decir, nadie puede colectar la flora del mundo, no es posible.
Tienen restricciones taxonómicas, por ejemplo, hay herbarios de plantas vasculares, colecciones de mamíferos, colecciones de insectos, etc. El arreglo debe ser sistemático, puede ser alfabético, por grupos evolutivos, etc. Y cualquier colección moderna además tiene colecciones anexas. Una muy importante es tener material para trabajar ADN o semillas, otras guardan materiales extras como huellas o nidos, y entraron muy en desuso las colecciones a principios, no, como a mediados del siglo pasado, y hasta que se empezó a poder amplificar el ADN a partir de colecciones, entonces se revaloraron y se están reutilizando mucho. Hay colecciones muy importantes, por ejemplo, el herbario de París tiene 68 millones de ejemplares, el Museo de Historia Natural en Estados Unidos tiene más de 29 millones de animales, el de Historia Natural de París 9 millones y medio de animales, el herbario de Nueva York entre 7.8 millones de plantas y hongos. Obviamente en México ni de relajo llegamos a una cosa de este tipo. Tenemos más o menos 193 colecciones en 69 instituciones del país, pero obviamente con un centralismo horroroso. El Distrito Federal alberga la mayor parte tanto de las colecciones como de los ejemplares. Por ejemplo, de las 76 en el país de botánica tiene 12, de las 110 en el país tiene 36 zoológicas y 4 microbiológicas de las 7 que hay en el país. Entonces, en el mapa están el número de ejemplares en colecciones en el país, y pueden ver que, por ejemplo, Colima, Zacatecas, Oaxaca ni siquiera tienen colecciones, ¿no? Mientras que el único lugar en el que hay una colección de más de 1 millón de ejemplares es el Distrito Federal. Para acabarla de fastidiar, ha habido un cierre impresionante y una falta de apoyo a las colecciones. Por ejemplo, en Estados Unidos más de 100 colecciones cerraron de 1997 a la actualidad, y en México no han cerrado tantas, pero ya no hay una formación de colecciones nuevas. Entonces, ¿por qué son importantes las colecciones? Porque a partir de ellas pueden saber qué especies llegaron, porque no había registros previos, cuándo llegaron, es decir, cuándo se colectaron por primera vez, y además pueden actualmente con técnicas de amplificación de ADN saber si hay algo más en esas especies introducidas. Por ejemplo, traen patógenos, traen algún otro microorganismo que están aportando además de su presencia, ¿no? Ok, eso con colecciones. Entonces, dado que las colecciones tienen poco apoyo y se están perdiendo, hay nuevas formas de buscar información. Otra cosa que se me olvidó decirles, las colecciones tienen una manía de colectar lo raro y no lo común y abundante. Entonces, en general, las colecciones están sobrerepresentadas de organismos raros y subrepresentadas de organismos muy abundantes o comunes. Entonces, pueden pasar fácil 20 años de que llegó una especie a que se colecte por primera vez. Entonces, ¿cómo encontrar más conocimiento sin apoyo para colecciones y para colectas? Está muy de moda ahora lo que se llama ciencia ciudadana, y sí está bien bonito. No sé si alguno de ustedes es un aportador de Naturalista. ¿La han usado? Sí, Sí. sí. ¿Y suben sus cosas? ¿Sus fotos y demás? Algunas fotografías. En mi casa la Exacto. conozco, pero yo no soy partícipe realmente. Bueno, ahora todo el mundo trae un celular y en el celular trae cámara, y no te piden calidad en la fotografía, solo te piden calidad en los datos, es decir, que puedas decir dónde y cuándo lo viste.
Y entonces eso ha permitido, vean, México, que digo, no es un país que se precie de tener gente muy interesada en la naturaleza, ya tiene más de 2 millones de observaciones, y lo que está muy padre es que subes tu fotografía y te la determina. Yo hago unos corajotes porque yo me la doy de que sé de plantas, y entonces yo subo mis observaciones con nombre, y luego algún aficionado me cambia los nombres. Entonces, bueno, también hay que tenerles paciencia, pero esta ciencia ciudadana ha permitido un monitoreo barato, observaciones de muy amplia distribución y a gran escala que no tienen un costo, o sea, no hay una inversión. Y ahorita ustedes tratan de someter un proyecto de colecta a ver quién les da ni un peso, ¿no? Otra, no sé si la conocen, es Merlín. Ese es un identificador de aves por medio de fotografías. Está muy bonito, también pueden determinar por medio de cantos. Y una vez que dicen, sí, esta es mi ave, entonces ellos registran la presencia del ave que ustedes vieron. Entonces, una vez que tuvieran más información en cuanto a la distribución actual de las especies, hay otra función que se puede utilizar, es el modelo son los modelos de distribución espacial real o potencial. Entonces, esos son modelos matemáticos que están basados en la presencia, sobre todo en la presencia, porque la ausencia no te dice mucho, de colectas relacionadas con caracteres geológicos o características climáticas, etc. Entonces, lo que tienen es, por ejemplo, una cuadrilla. En el primer cuadro de arriba dice lluvia, zonas con lluvia que me mantengan la distribución de mi especie. Entonces, todos los menos, obviamente ahí no puede estar, todos los más, ahí sí puede estar. Tengo también un rango altitudinal en el cual mi especie puede estar. Entonces, en los que tienen menos no puede, y en los que tienen más sí puede. Y además tengo un cierto número de observaciones que están rellenados de verde en la cuadrícula. Y entonces, perdón, entonces, uniendo tu conocimiento de zonas de lluvia, zonas altitudinales y tus observaciones, puedes hacer un modelo de dónde puede que sí esté mi especie con estas condiciones. Y hay un montón de programas y sistemas que se usan para esto. Ahí les puse algunos ejemplos, pero en realidad son muchísimos más, ¿no? ¿Por qué ha sido muy importante esto? Por ejemplo, para detectar cómo han cambiado vectores de enfermedades. Esto ha sido fundamental porque, por ejemplo, actualmente tenemos a 2.000 metros de elevación vectores de enfermedades como dengue o paludismo que antes no estaban, no podían mantenerse, ¿no? Y entonces estos cambios en el clima que les han permitido moverse altitudinalmente se han registrado justamente por estos algoritmos. Ok, ¿cómo más puedes saber de una especie introducida? Por el uso de marcadores moleculares. Obviamente las técnicas ya son más baratas que hace 20, 30 años. Existen técnicas de secuenciación masiva. Puedes buscar en bases de datos a qué corresponde la secuencia que tú encontraste. Hay tiempo gratis en internet para analizar tus secuencias y no te cuesta. Antes tenías que tener o computadoras muy buenas o pagar el uso de computadoras. Ahorita todo eso lo puedes hacer al menos varias veces gratis por internet. Y entonces se pueden usar cosas como ADN ambiental, que tomas muestras de agua, aire, suelo, analizas tu secuenciación masiva y luego buscas a qué corresponden y puedes saber si estás teniendo patógenos o no sé, microbios o lo que se les ocurra de especies introducidas. Así han hecho ya está publicado, análisis de vertebrados, invertebrados, plantas, patógenos, genotipos invasivos. Es muy importante. Por ejemplo, se ha usado mucho para el
los maíces transgénicos y todos los genomas modificados en plantas cultivadas, es con lo que se dan cuenta de si están entrando a los genotipos nativos o no. Otra muy importante es la genética de poblaciones, porque una vez que conoces cómo está la estructura genética de tu población, puedes detectar eventos como, por ejemplo, cuellos de botella. Eso quiere decir que se movió de un lugar a otro y pasó por un momento en el que tenía una población chica y estuvo a punto de desaparecer y luego diversificó. Puedes saber si hay declinación o aumento en el número de individuos en tu población. Puedes saber si están diversificando. Y el problema de eso es que tienes que tener una historia anterior de cómo se comportan los marcadores moleculares que estás usando a través del tiempo. Y entonces se sabe que mitocondria y cloroplasto cambian poco, pero microsatélites cambian muy rápido a nivel de población y entonces se están utilizando mucho actualmente. Esto de conocer la genética de tus poblaciones les tiene que quedar muy claro ahora con el coronavirus, ¿no? Cada que sale un cambio, por mínimo que sea en la secuencia del virus, se publica, ¿no? Y sabes que si en Inglaterra ya tienen una nueva variante y que no, que la de Brasil viene peor y no sé qué. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ninguna. Entonces, Todo bien. ¿perdón? Que todo bien. Ok. Entonces, ¿cómo se identifican y se evalúan esas interacciones de las especies introducidas? Ya fue un problema detectarlas. Ahora, ¿cómo vas a evaluar la interacción? Uno es, por ejemplo, evaluando las relaciones tróficas. Eso se usa por medio de isótopos estables, generalmente carbono y nitrógeno, que el animal ingiere, o sea, los adquiere comiendo. Esa composición les puede decir de dónde viene lo que consume y se sabe que, por ejemplo, es hay, no A. Hay más N15 en los niveles tróficos más altos, en consumidores terciarios o carroñeros. Y entonces se puede utilizar de dos maneras. Una, pueden analizar tejidos que cambian poco y entonces lo puedes saber a más largo plazo, por ejemplo, plumas, uñas, escamas o pelo, o puedes utilizar tejidos que están cambiando muy rápidamente, como hígado, músculo o sangre, y entonces esas diferencias te dan un ambiente temporal. Entonces ya puedes saber si los cambios son recientes o a más tiempo. Hicieron esto en una trucha y en Norteamérica, y encontraron que cambió totalmente su dieta y que actualmente está utilizando especies que no eran nativas para alimentarse. Otra manera de analizar las relaciones tróficas es por análisis moleculares de contenidos estomacales. Entonces, lo que hacen es que sacan todo el contenido del estómago y lo analizan, y no nada más saben qué comen, sino en qué etapa de desarrollo estaba lo que comieron. Entonces, eso les permite estimar cómo han cambiado las cadenas tróficas y si la especie introducida está teniendo una injerencia en las cadenas tróficas o no. Entonces, la información que les da es la especie introducida que ya detectaron está incidiendo o no en lo que consumen sus especies nativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa tienen un problema muy importante con babosas, con estos moluscos son como caracoles, pero sin concha, y entonces estaban buscando qué se come a esas babosas introducidas que son altamente
invasivas y que además son problemas en los cultivos, quién se las come y cómo puedes hacer que se la coman más y haya menos babosas invasivas. Hay relaciones más complicadas, por ejemplo, las relaciones mutualistas, estas relaciones en las cuales dos se benefician, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué impacto hay en polinizadores o en dispersores de semilla una vez que cambias la composición de lo que estaban acostumbrados? Y lo que han encontrado hasta la fecha es que hay una muy alta transferencia de polen de especies introducidas a especies nativas, pero que todavía no se sabe el impacto a nivel de transferencia de genes. Otra relación mutualista que es muy complicada y que se está estudiando mucho es la relación de los rhizobia y las raíces de las leguminosas. Espero que se acuerden cuáles son las leguminosas. Ahí está el frijol, el garbanzo, el chícharo, las acacias, los guisaches, todas esas son leguminosas. Entonces, esas leguminosas son extremadamente importantes en la fertilidad del suelo porque producen nódulos con los rhizobia, son varios géneros. Es una familia con varios géneros, muy relacionados además con un patógeno muy importante que es Agrobacterium. Estas relaciones simbiontes no son relaciones estables a través de las generaciones, sino que cada que germina una leguminosa tiene que establecer una relación de novo con los rhizobia que están en el suelo. Y ya se ha visto que algunos rhizobias son específicos, es decir, una especie de leguminosa solo tiene su rhizobia específico, pero como todas las infecciones son nuevas, el rhizobia tiene que haber estado en el suelo, no son infecciones heredadas. Y ya se ha visto que las especies introducidas de leguminosas no interactúan con las especies nativas de rhizobia, y entonces el meter leguminosas para un agrocultivo o lo que sea es un problema importante porque entonces no están fijando nitrógeno en el suelo y esta característica súper importante de mejorar la fertilidad del suelo se pierde. Otro problema muy importante son los parásitos, porque hay muchísimos parásitos que son específicos para su hospedero, pero hay otros que no, otros son muy generalistas y adaptables a nuevos hospederos. Y entonces se ha visto ya que cuando introduces una especie a propósito por la razón que quieran, a veces tienen así como un pasajero, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el caso de la pulga de agua, que no era un parásito, pero venían los huevos en la especie de pez que metieron, pero en otros casos pueden meter parásitos de una especie introducida que se mueve a especies nativas. Entonces, ese parásito puede mejorar la posibilidad de que esta especie invasiva se establezca porque produce más efectos en especies locales que no tienen los mecanismos de defensa contra ese parásito en particular. Hay unos casos en plantas muy, muy conocidos, por ejemplo, esta Phytophthora alni es un hongo que parasita específicamente al género Alnus. Es un hongo que viene de Estados Unidos y que que viene de Europa y en Estados Unidos ha matado cantidades muy, muy importantes de árboles, pero las cosas pueden ser súper complicadas. Este es, por ejemplo, un diagrama que trata de interpretar cómo cambian las relaciones a diferentes niveles tróficos una vez que meten especies introducidas y que cambian todos los patrones. La primera es antes, A es antes de que lleguen las especies introducidas, B es después de que llegaron las especies introducidas, C es antes de que llegaran los parásitos y D es después de que llegaran los parásitos. Todas las cosas se pueden complicar de una manera impresionante. Y ya, ¿alguna pregunta?
Puede haber el caso en que una planta, por ejemplo, nativa, que sea atacada por parásitos o que empiece a hacer asociaciones con no nativos y que al mismo tiempo empiece a rechazar a los que hacían esa asociación o a otros parásitos que estaban asociados a la misma, si tiene resistencia o no hay estudios o no hay casos de eso. A ver, otra vez, ¿una especie nativa? Que si hay especies, por ejemplo, una nativa que haya soportado o tolerado la introducción de una nueva, ¿no? Y que a su vez ese cambio haya provocado que ya sea intolerante a las propias nativas o que ya no se asocie a las propias nativas. Bueno, es un caso muy raro, ¿no? Pero no sé si existen casos así. No se me ocurre ninguno, la verdad, no sé. No tengo un ejemplo de eso. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Todavía la semana que entra, entonces voy a buscar. O sea, ¿tú quieres una especie nativa que mejore el desempeño de especies introducidas? Ese podría ser el caso, pero por ejemplo, creo que de ese no sé si existen como tal de esos casos, pero uno más radical, o sea, sí, ese sería uno, ¿no? Pero uno más radical sería que rechazara ya las propias, pero no sé si haya llegado a ese punto, ¿no? Creo que pues es muy improbable porque generalmente hace más daño que bien, ¿no? No lo sé. No lo sé. No tengo ningún ejemplo. ¿Algo más? Bueno, en mi caso no. Sí, supongo que el que calla otorga o ya se durmieron o ya se fueron. Bueno, entonces vamos a tratar otro tema rápidamente. ¿Qué quieren hacer con el segundo parcial? ¿Regresando de vacaciones o antes? Regresando de vacaciones tenemos el problemita de que empieza la clase de la doctora Lino. Entonces, no sé, ¿qué quieren hacer con el segundo parcial? Chale, si no me contestan, yo decido, ¿eh? En caso de que fuera, bueno, por estos días más o menos, o calculando cuándo sería. Pues ¿cuánto nos queda para las vacaciones? Como 2 semanas, ¿no? Yo digo que lo hagamos antes, ¿no? Creo que sería más conveniente. Sí, yo Sí, también antes. opino. No, esta Sí, semana está bien. es la semana que entra. Podríamos hacerlo el viernes si se sienten muy presionados. El viernes de la semana que entra sería lo más lejano que lo haríamos antes de las vacaciones. Para Está mí bien, me parece. ¿Eh? Me parece bien. A mí también. Pero la hora, solo de la hora, porque ¿a qué hora se podría hacer si fuera el viernes? A mí me da igual, yo lo pongo en el campus virtual y lo único que tenemos que acordar es un horario. Entonces queda el viernes 26 de marzo. Ahorita les mando un correo con qué temas incluyen, porque no me acuerdo hasta cuál llegamos en el primer parcial. Y ustedes digan la hora. Pues yo diría que los que tienen más problema de disponibilidad el viernes sugieran a qué horas pueden, porque, por ejemplo, yo podría a cualquier hora. Bueno, como no tengo tanta paciencia, me hacen el favor de que se ponen de acuerdo y me mandan un correo con la hora y yo les mando un correo con las presentaciones y con de qué tema a qué tema. ¿Va? Ok. Sale. Vale. Bueno, Ok. adiós. Adiós, nos vemos. Adiós. Gracias. Hasta luego, gracias.